Muy buenas tardes, mi nombre es Liliana Gallego, ginecobstetra. Me acompañan en la tarde de hoy la doctora Víctor Elena Vallejo, pediatra, y el doctor Camilo Guerra, ginecólogo, quienes hacen parte del equipo de vigilancia de la sífilis gestacional y congénita. Este espacio es permitido y financiado por la Gobernación de Antioquia a través de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social, para quienes están inscritos en el curso y para otras personas que pudieron acceder a esta teleconferencia. Vamos a dar aspectos generales de la enfermedad, de su diagnóstico, de su manejo, y específicamente vamos a tratar todos los lineamientos nuevos que trae la guía nueva de práctica clínica basada en evidencia para el manejo de la sífilis gestacional y congénita, recientemente lanzada por el Ministerio de Protección Social. Entonces, durante esta teleconferencia van a tener oportunidad de ver las nuevas recomendaciones y pueden ir tomando nota por si tienen preguntas, para que al final de la sesión pues las puedan hacer a través del chat. Estamos dispuestos como a contestar y pues todas sus dudas y a comentar lo que sea pertinente. Entonces, pues vamos a comenzar. Como les digo, la capacitación hace parte del curso en línea de infecciones perinatales por VIH, sífilis y hepatitis. Estamos en la tercera semana dedicada a la sífilis. Los invitamos a que vean la bibliografía. Más tarde se montará la bibliografía de la nueva guía. Y también hay unos videos acerca pues de esta temática. Es importante que esta teleconferencia de hoy está, digamos que también está en línea con otra teleconferencia que ya está grabada, y es acerca de las pruebas rápidas para sífilis. La pueden encontrar entonces también en el curso en esta semana del 4 al 8 de mayo, y ya está grabada y dura unos 22 minutos. Es pues digamos adicional a la de hoy y necesaria para que entiendan muchos conceptos. Bueno, entonces vamos a empezar. Tenemos que recordar que la sífilis es una infección de transmisión sexual altamente contagiosa. El germen causal es el Treponema pallidum de la subespecie Pallidum. Hay 3 subespecies. El Treponema pallidum es el causante de la sífilis venérea. Es una espiroqueta que contiene pocos proteínas de membrana, alta en fosfolípidos de membrana. Se transmite a través de las relaciones sexuales y también puede ser transmitida de la madre al feto a través de la placenta y rara vez a través del canal del parto. Esta infección se considera de alta transmisibilidad. Hasta un 50% de las personas con infecciones en genitales pues transmiten la infección a los bebés. Transmiten la infección a su pareja, y de las mujeres al bebé depende del estadio de la enfermedad, siendo los estadios tempranos los que más causan transmisión al feto. Es importante saber que la bacteria tiene una replicación muy lenta y por eso pues requiere el manejo con penicilina benzatínica. Es una bacteria que actualmente no se puede cultivar, solamente en cultivos vivos, en animales, y se deseca o se muere fácil en el medio ambiente y con la temperatura. Solo afecta a los humanos, pues no hay reservorios en animales. Bueno, para hablar un poquito acerca de la epidemiología a nivel mundial, según la OMS, para 2008 había un estimativo de 11 millones de nuevos casos de sífilis a nivel mundial, de casos nuevos. Y digamos, en cuanto a prevalencia, se habla de 36 millones de casos preexistentes. La mayoría de casos se presentan en los países pobres, y de todos esos 1.6 millones corresponde a gestantes. Para el cálculo antes se decía que alrededor de un 70% de las gestantes tenían resultados adversos. Actualmente se habla de que una tercera parte de las gestaciones tiene resultados adversos. Si juntamos los niños con bajo peso, los niños prematuros, los niños que tengan sífilis congénita y los mortinatos.
Este es un panorama a nivel mundial de la sífilis gestacional, donde dan unos porcentajes para cada continente. Vemos pues que el más afectado es África. Esto es un panorama pues general de un 2.1%, para América se habla de un panorama del 0.8%, y Colombia está en un color oscuro. Vemos que la prevalencia oscila entre 1 y 4.9% de las gestantes, más o menos podríamos pensar que está alrededor del 2%, que se considera que es alto. Vamos a mostrarles algunos datos de la vigilancia epidemiológica que se llevó a cabo en el departamento de Antioquia en el último año y el comparativo con los últimos años, de algunos de los datos más importantes. Entonces, después del análisis de cada una de las historias clínicas que todas las instituciones han mandado a la Secretaría de Salud, que tiene pues a la Universidad de Antioquia, al Grupo Nacer como contratista para el análisis de los casos y pues los comités de análisis, vemos como para Antioquia, a través de las bases de datos del CIVIGILA, de los casos que se notificaron por WAF o a través de las instituciones, fueron 182 casos de sífilis congénita. Pero, sin embargo, luego del análisis concienzudo de cada historia, de la materna, del niño, de pues, controles prenatales, nos pudimos excluir unos 55 casos. O sea, finalmente se analizaron 160, de esos 182, 160 que realmente cumplían porque no eran duplicados, si eran del departamento de Antioquia, y quedaron de esos 160, 105, se excluyeron 55 porque no eran casos. Entonces vemos que hay una sobrenotificación del evento. Para Medellín, de esos 105 correspondían a 43, que son el 40% de todos los casos. Para sífilis gestacional vemos pues como en Colombia se notifican 5.000, pues más de 5.000 casos, y que en Antioquia eran 550, eso es alrededor de un 10%, pero realmente luego de hacer correcciones de datos son aproximadamente unos 482, y de esos 212 son de Medellín. Entonces vamos a trabajar con ese número de casos que dijimos de 105. Que cumplen pues definición de caso según las guías. Digamos, hasta 2014 utilizábamos las definiciones de caso vigentes, que es la de la guía del año 2000 y que es la que sigue pues en los siguientes protocolos del Instituto Nacional de Salud. Vemos aquí una gráfica donde se observan las tasas comparativas. Colombia está en amarillo. Si vemos Colombia, realmente la disminución es supremamente lenta, es una línea prácticamente plana, y para 2014 es una tasa estimada. Esta tasa todavía pues es sujeta a cambios porque los datos de toda Colombia todavía no han sido pues totalmente corregidos, y es una tasa de 2.6 casos por cada 1.000 nacidos vivos. Vemos en color verde para Antioquia, digamos que ha habido una disminución gradual en el tiempo, y lo mismo para Medellín, que es la que está en color azul. Las tasas de Antioquia y Medellín pues son muy similares. Para Antioquia para el último año fue 1.4 casos y para Medellín 1.5 casos por 1.000 nacidos vivos. Sin embargo, vemos cómo están alejados de la meta, que está en rojo. Esta es la meta, es la que propone el plan de eliminación de la sífilis gestacional y congénita en Colombia. Ese es el plan de 2011 a 2015, y propone que para 2015 logremos pues la meta que se ha venido trazando para todos los países en el mundo, que es, o al menos OPS, que es 0.5 por cada 1.000 nacidos vivos. Entonces pues seguimos lejos de la meta, y digamos que para lograr la meta de 2015 tendríamos que bajar ostensiblemente el número de casos. Se nos vuelve un poco más difícil. Este dato pues de Antioquia, el último dato, se toma de los 105 casos que habíamos mencionado, entre 74.358 nacidos vivos que registró la seccional de salud. Este dato aún puede cambiar dependiendo de cómo se modifiquen o cómo quede el número total de nacidos vivos, que finalmente el DANE es el que lo da, pero que normalmente sabemos se demora hasta 2 años para dar una cifra definitiva.
Bueno, con respecto a algunas variables como la realización de la prueba treponémica en las gestantes de esos niños que tuvieron sífilis congénita, se ve como en el tiempo hemos logrado un aumento en la realización de la prueba, ¿cierto? Hace 5 años solo el 44% se le hacía, más de la mitad, o sea, casi la mitad no se le hacía la prueba o no se tenía el dato. Actualmente en la mayoría se tiene el dato, ¿cierto? Es positiva en el 73% o quedó pendiente, y seguimos teniendo pues un porcentaje en el que no se solicita, no está el dato en la historia, que es de un 23%. De esos 5 casos, uno correspondía a aborto, entonces para los siguientes datos hacemos todo con los que tuvieron recién nacido vivo y por eso aparece con 104 casos. Entonces, la siguiente diapositiva, vemos los factores determinantes luego del análisis de los casos, mirando qué fue lo que ocurrió por lo cual se presentó la sífilis. Y podemos observar aquí que el principal factor determinante es la falta de control prenatal. En un 33% de las pacientes, o sea, una tercera parte de las pacientes en Antioquia, no hicieron control prenatal, por lo tanto la sífilis pues solo se diagnosticó en el momento del parto. También es importante las pacientes que se infectaron al final de la gestación, o sea que muchas veces tenían prueba no reactiva al principio y luego se infectaron, se les hacía la prueba del tercer trimestre, ahí se daban cuenta de la infección y no era, pues era ya el tratamiento ya era tardío. También vemos como el tercer factor determinante es la falta de adherencia a las guías, o sea, hasta en un 17% de los casos este es un problema del sector salud, dado que se falló pues en los protocolos para aplicar los tratamientos o para ordenar las pruebas diagnósticas. Ya en cuanto a fallas, digamos, de la paciente para adherirse a los protocolos, para aplicarse a los tratamientos, es más o menos un 12% de los casos, o que consultaran tardíamente casi un 5%, y de ahí para abajo, ¿cierto? Hubo 4 casos en los que se presentó reinfección para el año pasado, se consideró una falla del tratamiento, bueno, y otro tipo de problemas, pero vemos cómo es tan importante entonces la falta de control prenatal, entonces la insistencia que hay que hacer de lograr que las mujeres accedan tempranamente y que todas accedan al control. Bueno, para la variable del peso de los recién nacidos con sífilis congénita, podemos observar que un 24% tuvieron bajo peso. Este porcentaje es más alto que obviamente la población general, porque ya sabemos que ese es uno de los principales efectos de la sífilis, el bajo peso y la prematurez. También evaluamos entonces en cuanto a neurosífilis, de los 104 casos, pues podemos ver que de todas maneras no en todos se hizo la punción, entonces en 33 casos no se tenía el dato o no aplicaba porque realmente no se hizo la punción lumbar. Se pudo confirmar en el 11% de los casos, que corresponde a 12 pacientes, se pudo descartar en el 41% de los casos, y aquí es importante que catalogamos como que faltaban parámetros para definir cuando no anotaban todos los parámetros del laboratorio. Recordemos que es importante no solo el BRL, sino también el citoquímico en el líquido. Y en 16 pacientes, o sea un 15%, no anotaron esos resultados. Bueno, recordemos que uno de los criterios para definir pues la sífilis congénita es que el niño tenga los títulos 4 veces más que los títulos maternos. Sin embargo, esto no es tan frecuente que se presente. En el caso de los niños con sífilis congénita en Antioquia en el año pasado, solo el 2.9% presentaron esos títulos más altos. Eso es, por ejemplo, que cuadriplicar los títulos es, por ejemplo, que la madre tenga 8 y el niño tenga 32. Bueno, para la letalidad implica los niños que murieron por la sífilis, o sea, todos los casos de sífilis congénita que terminaron en muerte, y encontramos que son 9 casos entre 104, entonces vemos cómo es importante como causa de mortalidad. En países en vía de desarrollo, la sífilis es una causa importante de las muertes perinatales.
Y de los niños que salieron después del tratamiento para sífilis congénita, solo un 60% tenían un plan de seguimiento descrito en la historia. Sabemos que si no describimos en la epicrisis o en la evolución al momento del alta, el niño no se va para un primer nivel de atención con un plan de seguimiento, pues es factible que no se le ordenen las serologías trimestrales, como debería ser. Bueno, en cuanto a la evaluación del tratamiento de los recién nacidos, mirando cómo era la adherencia al esquema según las guías, vimos que, siendo pues muy estrictos, solamente el 56%, que equivale a 59 niños, habían tenido un tratamiento que era acorde a las guías, o sea, un tratamiento adecuado. Y si nos basáramos por ese solo dato, pues para 2014 no cumplimos la meta, dado que la meta estaba que en un 90% deberían tener tratamiento. Siendo estrictos, pues tratamientos que sea adecuado, pues no alcanzaríamos la meta. Sin embargo, pues aquí tenemos alguna problemática, y es que en muchos casos, pues el tratamiento, no tenemos el dato, en algunos casos, o no lo consideramos adecuado cuando, por ejemplo, en los últimos 3 días de tratamiento se le bajó la dosis por no ajustar la posología a los 50 unidades por kilo, sino que muchas veces le bajaban esas unidades por kilo y se las distribuían en 3 dosis. Entonces esa fue una causa frecuente de tratamientos no adecuados. Bueno, y no evaluables era cuando definitivamente pues el niño se iba para otro nivel de atención y no tuvimos disponibilidad de esa historia clínica, entonces no sabíamos si había terminado o no el tratamiento. Entonces quizás pudiera haber más tratamientos adecuados, pero no tenemos disponible el dato. Bueno, los recién nacidos expuestos, digamos que no cumplen definición de caso, se consideran niños sanos, pero que estuvieron expuestos debido a que su madre sufrió sífilis en el embarazo o había sufrido sífilis y tenía una serología reactiva. La CDC de Atlanta recomiendan que se les haga una profilaxis con penicilina benzatínica o un adecuado seguimiento pues con serologías. En este caso pues se ha impulsado que se les haga profilaxis y solamente un 22% digamos que recibieron esa profilaxis así. Muchos de estos niños están recibiendo tratamientos como si fueran sífilis congénita, en este caso de los 50 escenarios 3 y 4, el 62%, o sea 31 niños, recibieron tratamientos con penicilina cristalina. Y fuera de eso, pues 49 de 50 habían sido reportados al CIVIGIL, o sea que digamos que estamos fallando en el sentido de que no cumplen criterio de caso, son notificados y son tratados como caso. Entonces falta hacer un mejor análisis de cada uno de los casos. Muchas veces también pues contar con la información oportuna, y ahí es el llamado de las remisiones y contrarremisiones, enviar a las pacientes con una adecuada historia donde diga cómo fue el tratamiento, las fechas de aplicación, o una copia del control prenatal o del SLAP donde consten estos datos. Bueno, pasando, o luego de mostrarles pues como esos resultados, vamos a pasar a algunas generalidades sobre el diagnóstico y sobre las pruebas diagnósticas. Recordemos entonces que la sífilis en la primoinfección, que es la sífilis primaria, pues se manifiesta con un chancro, una úlcera, que es una úlcera, en este caso pues vemos unos genitales femeninos y esta es la úlcera. Es una úlcera dura, no dolorosa, de bordes levantados, de bordes pues digamos redondeados, no mapiformes. Esta sería una úlcera en el pene, es de fondo limpio, ya dijimos no dolorosa, solamente pues sería fondo sucio en caso de sobreinfección. Esa úlcera puede estar en cualquier sitio donde ingrese la bacteria, como en este caso que está en la cara. Después de la úlcera puede resolverse incluso espontáneamente sin tratamiento hasta en un mes, y en este estadio hasta un 30% de los pacientes no presentan todavía reacción serológica en sangre, o sea anticuerpos. Para el secundarismo ocurre semanas después de, digamos, de la fase primaria, puede ser alrededor de unas 10 semanas después.
se produce principalmente o se manifiesta principalmente por lesiones en cualquier parte del cuerpo, principalmente en la piel. En este estadio ya hay muchos treponemas en sangre y son características las lesiones, como acá se ven, pues máculas hiperpigmentadas, también pudieran ser descamativas y que afectan palmas y plantas de los pies. También se habla de la rosuela sifilítica, ¿cierto? Porque puede ser con distribución pues por todo el cuerpo. En el secundarismo se presenta la alopecia sifilítica y los condilomas planos, que son diferentes a los condilomas por PDH. Durante esta etapa puede haber aparición de lesiones en genitales, que entonces ya no sería la úlcera única, sino lesiones múltiples, y el paciente sigue siendo infectante. Todas estas lesiones presentan alta cantidad de treponemas que pueden transmitirse pues sexualmente. Después del periodo donde hay clínica, la paciente pasa a un estadio que es la sífilis latente, o sea que es asintomática, solamente se hace detección a través de los exámenes de laboratorio. Por eso es que en las gestantes, como hacemos tamización rutinaria durante la gestación, podemos pues detectar la sífilis. Los estadios latente temprana se refiere a infecciones que fueron adquiridas en el último año. Tardías es cuando llevan más de un año de adquirida la infección. Nos podemos dar cuenta si es temprana o tardía a través del interrogatorio, preguntando si ha tenido lesiones en genitales o en piel, preguntando por nuevos contactos sexuales, preguntando por antecedente de otros embarazos o partos en que le hayan hecho serología y si ha recibido no tratamientos para sífilis. Hablamos de sífilis latente indeterminada cuando no podemos determinar cuánto tiempo lleva la infección, si es un año o más de un año, y por lo tanto debemos manejarla finalmente el tratamiento como si fuera una tardía. Para la sífilis terciaria, pues este estadio es más raro en nuestro, pues digamos en la actualidad, ya no se ven pues como no los vemos frecuentemente. Se presenta después de muchos años de la enfermedad y se dice que solo una tercera parte pues de los pacientes progresan pues a estos estadios. La sífilis cardiovascular es típica la ortitis, como se pudiera ver pues en esta foto, que es un hombre de 76 años que empezó con disnea, edema, y en la radiografía se mostró una masa en el mediastino con desviación de la tráquea, correspondiente pues a la ortitis sifilítica. En esta otra imagen es un hombre que tiene una enfermedad, es un hombre pues, con una enfermedad de gomas, con mucho tiempo de la enfermedad. Y en esta otra imagen vemos una neurosífilis, pues una resonancia magnética en la que la flechita señala una atrofia y una dilatación pues en el cuerno del lóbulo temporal. Esta gráfica, disculpen que está pues en inglés, simplemente es un diagrama bastante didáctico que aparece en la última edición del libro de enfermedades infecciosas de Mandel de 2015, pero es sacada pues de un artículo de JAMA. Muestran cómo pues progresa la sífilis sin tratamiento. Después de la exposición sabemos que hay un periodo de incubación de hasta 90 días, por eso es que los contactos deben ser tratados hasta 3 meses, 3 meses antes. Después de la aparición del chancro, de 4 hasta 10 semanas aparece la sífilis secundaria, y como vemos aquí, en ambos estadios puede haber progresión, o sea, puede haber compromiso del sistema nervioso central. Entonces, la neurosífilis no es exclusiva de los estadios terciarios, se puede ver alteración del líquido e invasión del sistema, incluso en las fases primarias. Lo que pasa es que la mayoría de esos pacientes van a ser asintomáticas, porque la gran mayoría van a depurar esa infección y no progresan. Hay otras que se van a volver sintomáticas o van a progresar a la sífilis terciaria, que como les decía es rara, pero puede producir casos pues como de parálisis, de TAVES e incluso pues problemas mentales. Y ya vimos pues para el otro lado pues la enfermedad gomatosa y la enfermedad cardiovascular. Ya en esos estadios los pacientes no son infecciosos, los pacientes son infecciosos mientras hayan lesiones. Sin embargo, la madre al feto pues
digamos, es infecciosa en todos estos estadios que habíamos visto, primaria, secundaria y todas las latentes. A diferencia de la vía sexual, que la vía sexual es más que todo en el primer año de la infección o las recaídas que ocurran hasta el segundo año, en el niño, o sea, la transmisión madre a niño puede ir hasta 4 años después de esa infección. Bueno, recordemos que las pruebas para sífilis, las pruebas serológicas están divididas en pruebas no treponémicas y pruebas treponémicas. Es importante que ambas, tanto no treponémicas como treponémicas, detectan anticuerpos en sangre, ¿sí? La mayoría de pruebas no treponémicas se hacen a través de floculación, en las que se ve una reacción pues, de antígeno-anticuerpo a través de una reacción visual. En este caso, las más comunes es BRL y RPR. El RPR pues tienen de diferencia que el RPR no requiere microscopio, sino que la reacción puede ser vista puede ser a simple vista y se utilizan partículas de carbono. Las pruebas treponémicas son pruebas que tradicionalmente sabemos que detectan anticuerpos específicos, ¿cierto? A diferencia de las no treponémicas, que pueden salir reactivas en casos como de otro tipo de infecciones, como serían la mononucleosis, la hepatitis, la malaria, la tuberculosis y otras enfermedades inmunológicas, incluso pacientes de edad avanzada, pacientes a veces en embarazo, pudieran tener pruebas falsamente positivas. Entonces, no son específicas y siempre pues normalmente se han confirmado con una prueba treponémica que sí detecta anticuerpos específicos. La más conocida es el FT absorbido. Sin embargo, esta prueba ha caído en desuso y ya los CDC no los recomiendan como prueba treponémica. Es una prueba que requiere más experiencia de quien la hace y técnicamente no es tan fácil, es más demorada. Las pruebas que más se utilizan actualmente es el TPTA y el TPHA, y las pruebas rápidas, que son pues lo más novedoso que hay en cuanto a sífilis y en cuanto a pruebas pues diagnósticas treponémicas. Bueno, como les había contado antes, pues esta teleconferencia se complementa con la otra que ya está pregrabada, que es una teleconferencia solo de prueba rápida. Aquí en esta diapositiva simplemente pues es para mostrarle algunos aspectos de las ventajas de la prueba rápida. Ya dijimos que es una prueba treponémica, entonces puede usarse pues para confirmar, o sea que es el mismo uso de un FTA o de las otras pruebas que les mencioné. Es una técnica fácil de hacer, es simple de entrenar a las personas, deben recibir capacitación, pero es fácil de hacer. Se puede utilizar sangre total, que es la sangre del pinchazo del dedo, o sea, no requiere pues como necesariamente una muestra de sangre y centrifugar y sacar plasma o suero. Se puede hacer con simplemente una gota de pinchazo. Los resultados se evalúan en 5 a 20 minutos si usted pudiera pues hacer el tratamiento en el mismo momento en que hace el diagnóstico, en el mismo día que hace la prueba. Tiene una gran ventaja y es que tiene muy buena sensibilidad y especificidad comparable con las otras pruebas treponémicas que existen. Se han utilizado ya, y en la ciudad de Medellín, en la red pública, vienen utilizándose la prueba rápida como una prueba de confirmación ante un BRL reactivo. Sin embargo, la propuesta que se está haciendo a nivel mundial, pues o que está ya en muchos países y que Colombia a través del Ministerio de Protección Social está adoptando en la guía nueva, es hacerlo en la tamización, como vamos a ver más adelante. Con todas sus ventajas, pues es una prueba que además es de bajo costo, y si se consigue pues como buena cantidad a través del Fondo Mundial, puede salir a menos de $2. Está en el POS y está aprobada en el INVIMA. Hay varias casas farmacéuticas pues o varias casas que la producen y que ya pues está disponible en Colombia, pero sí es importante pues mirar cómo funciona y cuáles son las mejores para utilizar. Se puede utilizar en cualquier nivel de atención, desde un centro de salud hasta un tercer o cuarto nivel. Vemos cómo son de inmunocromatografía y son fáciles de leer, dos rayas de color se considera un resultado positivo sin importar la intensidad del color.
se considera negativa cuando en la ventana, en la parte de la T, no aparece ninguna banda, no se ve absolutamente nada. Y las pruebas se consideran inválidas, ya sea porque están vencidas, mal realizadas o hay un error de la prueba cuando no aparece marcado el control. Bueno, ahora sí vamos a pasar a las recomendaciones de la guía de práctica clínica. Esta es la carátula de la guía que fue publicada en 2014, lanzada en noviembre, la guía número 41. Esta guía fue hecha a través del ministerio, pues con UNFA, y fue la Universidad Nacional de Colombia quien se ganó la convocatoria y realizó la guía, y contó con expertos a nivel nacional y estudios de costo-efectividad, y también por parte de los pacientes también se tuvo pues en cuenta las opiniones para tomar o para hacer pues las recomendaciones. Se evaluaron pues cantidad de artículos, tomando los que tuvieran relevancia científica, y como vamos a ver, pues en sífilis desafortunadamente pues no, digamos que no pueden haber muchos estudios aleatorizados, controlados, con la más alta calidad. Sin embargo, muchas de las recomendaciones aparecen fuerte a favor, basados en la evidencia que hay, la recomendación de expertos y la parte de costo-efectividad y lo que decían pues los pacientes. Es importante tener en cuenta que según la resolución 2003 de 2014, que es la que define los procedimientos, la inscripción de los prestadores de servicios de salud y la habilitación de los servicios, es muy claro que en la resolución dice que las guías que deben adoptar las instituciones son las que disponga el Ministerio de la Protección Social. Que si una institución decide elaborar pues una guía y basarse en una guía que no sea del Ministerio, debe elaborar una guía que sea basada en la evidencia y que la metodología para hacer dicha guía se acoja a la guía metodológica del Ministerio de la Protección Social. Es una guía bastante compleja, o sea que básicamente pues el ministerio ya hizo, digamos, el esfuerzo con la publicación de muchas guías. Fueron hechas con expertos, digamos, si ustedes se meten a las guías, pues hay una declaración de los conflictos de interés, etcétera, lo cual hace pues que las guías pues podamos tener una alta confianza en lo que se dice y poder hacerlo. Bueno, empecemos con la parte de sífilis gestacional. Hay algo muy importante, y es que las nuevas guías cambiaron la definición de caso. Ya vamos a dejar de usar la definición del año 2000, de la guía de la resolución 412 del año 2000, y debemos adaptarnos a la nueva definición de caso, tanto de gestacional como de congénita. Los protocolos, el último protocolo fue publicado en febrero de 2015 por el Instituto Nacional de Salud. Ellos adaptan la definición de caso para efectos de vigilancia epidemiológica, o sea, para notificación al CIVIGILA. La definición se adopta la misma que aparece en la guía de atención, la guía de práctica clínica. Entonces, aquí hay una gran diferencia, y es que para sífilis gestacional hay dos definiciones, una es probable y otra es confirmada. Bueno, entonces, para la probable, miremos que es toda mujer que esté en embarazo o en puerperio, o que tenga un aborto reciente, o sea, de los últimos 40 días, con o sin, o sea, puede o no tener signos clínicos de sífilis, los que ya habíamos mencionado, primaria, secundaria, y debe tener una prueba treponémica rápida. Entonces ya en la definición se está incluyendo entonces la prueba treponémica rápida, que sea positiva. Obviamente que esa paciente pues no tenga un antecedente de residuo en tratamiento, que sea adecuado según su estadio en esta gestación. En este caso, a esta paciente se le debe solicitar una prueba no treponémica, un BRL y RPR, y debe ser en diluciones, o sea, no puede ser cualitativa, debe ser cuantitativa. Estos casos probables aún no se notifican, o sea, todavía no se notifican al CIVIGILA, solamente cuando tengamos ambas pruebas. Entonces, la definición de caso confirmado, la diferencia grande es que debe tener pues lo anterior, pero que tenga tanto la prueba treponémica rápida como una prueba no treponémica reactiva. Y es reactiva en cualquier dilución, o sea, no importa si es 2DIL, si es 4DIL, 8DIL, 16 o más. Obviamente consideramos siempre pues títulos altos como 8 o más, pero sí, como pueden ver, es muy diferente a la definición que estaba anteriormente, que implicaba que tuviera más de 8 diles o menor dilución con treponémica positiva. No, aquí es ambas pruebas treponémicas. Ya en caso de que la no treponémica
diera no reactiva, pues estaríamos ante una paciente que tiene una cicatriz, porque recordemos que las pruebas treponémicas permanecen positivas toda la vida después de una infección. Entonces, en esta definición de confirmado también incluyen la reinfección, ¿cierto? Son pacientes que también debemos notificar. Bueno, y también definieron en la nueva guía la reinfección. Esto no es fácil de definir porque no está en los textos clásicos o en los, pues digamos que los diferentes artículos traen diferentes definiciones, CDC también, pero basados pues en en la evidencia que encontraron, se define por dos situaciones. Entonces, una embarazada o en puerperio que haya recibido tratamiento acorde a su enfermedad y que en el seguimiento presente o lesiones en genitales o piel, o sea, como una recaída a pesar del tratamiento, o un aumento de los títulos de esa prueba pues cuantitativa no treponémica de 4 veces, que es lo mismo que 2 diluciones, y es lo mismo que decíamos ahora, o sea que por ejemplo de 8 le pase a 32, es simplemente multiplicar 8 por 4, 32. Con respecto a la prueba inicial, que fue la prueba con la cual se hizo el diagnóstico y se inició el tratamiento. Bueno, la otra definición de reinfección sería lo mismo, pero el cambio es no que aumenten los títulos, sino que no desciendan. Y aquí es muy importante mirar según el estadio de la enfermedad. ¿Por qué? Porque en los estadios más tempranos, cuando la infección es adquirida recientemente, los títulos bajan más rápidamente después del tratamiento. Entonces, queda muy claro que si es primaria o secundaria, o sea, si vimos el chancro o vimos el brote y la pudimos clasificar y le dimos tratamiento, se habla de que 6 meses después los títulos deben haber bajado al menos 4 veces o 2 diluciones. Si eso no sucede, consideramos que se trata de una reinfección. Y en los otros estadios, que son los latentes, o sea, las asintomáticas, no importa si es temprana o tardía o cuál, se puede demorar hasta 12 meses. Y esto es algo importante porque pues siempre se había tenido el concepto como de 3 meses o 6 meses, y resulta que en las infecciones de más duración o las que no hay síntomas, la disminución es mucho más lenta. Entonces, hasta 12 meses para poder mirar ese tiempo de, pues esa disminución de 4 veces. Sabemos que el embarazo solo dura 9 meses, entonces, y las pacientes muchas veces empiezan tarde el control prenatal, entonces en estos estadios casi que en el embarazo es como imposible lograr ver esa disminución. En muchas se pudiera ver, sobre todo en las latentes tempranas, sin embargo, ya sabemos que por definición quedó muy clara pues cómo es la reinfección. Bueno, empezando como por las recomendaciones que trae la guía en cuanto al diagnóstico, esto es textual pues lo que dice la recomendación, y es que en toda gestante que acude al control prenatal hay que hacer una historia que sea completa y haciendo énfasis en todos los antecedentes de ITS, que haya tenido no lesiones, si tiene factores de riesgo, cambio frecuente de compañero, falta de uso obviamente del preservativo, pues que se daría en muchas gestantes, relaciones bajo el efecto del alcohol o drogas, pacientes trabajadoras sexuales o que viven en la calle, pues digamos que esos factores de riesgo sociales en nuestro medio son bastante comunes y más en la ciudad de Medellín. Obviamente preguntar si ha recibido tratamientos y preguntar por los contactos. En todas las gestantes utilizar prueba rápida, entonces la guía recomienda que en el sitio de atención del control prenatal le hagamos la prueba rápida en su primera consulta del control prenatal. Eso va a hacer que pues podamos asegurar que en ese mismo momento podamos hacer un diagnóstico oportuno. Aquí vemos pues como en la foto es la paciente, pues la médica le está haciendo a la paciente en su mismo control prenatal, y si vemos aquí es de las pocas recomendaciones que tiene una calidad alta de la evidencia, o sea, hay suficiente evidencia a favor de hacer la prueba rápida. Bueno, esta es una recomendación fuerte en contra, aunque la calidad de evidencia no es muy alta, se considera que no se debe realizar la prueba de alergia a la penicilina, o sea, que una vez la prueba treponémica rápida fue positiva, no se hace prueba, sino que lo que se debe hacer es ampliar la historia clínica buscando si a la paciente le han aplicado previamente la penicilina y si ha tenido algún tipo de reacción luego de su aplicación. Y es importante
como una historia de reacciones graves de hipersensibilidad, que serían las reacciones tipo 1 mediadas por IgE. Para las pacientes que no tengan reacciones, las que no tengan reacciones alérgicas, se puede usar entonces la penicilina 2.400.000 aplicada en ese mismo momento del diagnóstico de la prueba rápida, con la prueba rápida. Y pues tratar de acuerdo al estadio que se encuentre en la enfermedad. Ya sabemos que es una dosis o 3 dosis. En el caso de que, como ya lo habíamos mencionado en la definición, cuando la prueba rápida sea positiva, inmediatamente pedimos en esa consulta una prueba no treponémica. Sin embargo, ese resultado pues no tiene que ser pues evaluado ya, porque lo que tenemos que hacer ya es el tratamiento. Este resultado puede ser valorado en la siguiente cita del control prenatal. En cuanto a la recomendación del tratamiento, pues no hay ningún cambio. Sabemos que los estadios tempranos, sífilis primaria, secundaria y latente temprana, se tratan con una dosis de penicilina de 2.400.000 unidades intramuscular, y los estadios tardíos, como latente tardía, la indeterminada y la terciaria, se tratan con 3 dosis de penicilina benzatínica. Una semanal. Idealmente no deben pasar más de 14 días entre una aplicación y la otra. Bueno, quería volverme aquí porque, como ustedes ven, miren que también para esta recomendación la evidencia es muy baja, y por eso no vamos a decir que entonces no vamos a aplicar penicilina. Ya lo habíamos mencionado, muchas veces la calidad de la evidencia de los estudios que hay no es muy buena en cuanto a, pues digamos, la parte de estadística, etcétera. Sin embargo, la recomendación es fuerte a favor, porque nadie pone en duda pues la eficacia de la penicilina y de que es el tratamiento de elección desde que se comenzó a usar en sífilis. Entonces, para que volvamos a los casos de alergia, las pacientes que tengan esas reacciones alérgicas tipo 1, y básicamente las tipo 1 se refieren a que hayan tenido un edema angioneurótico, ¿cierto?, un broncoespasmo, una urticaria, no es cualquier rash, es una urticaria generalizada, o sea, tipo Avon, es similar a lo que está en la foto, o choque anafiláctica, dificultad respiratoria. Hay que usar penicilina, pero previa desensibilización. Entonces lo importante es, si no hay alergia, aplica la penicilina. Si hay historia de alergia, debe desensibilizar, porque el tratamiento es con penicilina. Y en esa recomendación 7 pues está una tabla, no la traemos acá porque no es objetivo pues de que se aprendan el esquema, simplemente recordar que es un esquema que se hace con penicilina oral, el jarabe pues que se usa de rutina, y hay 3 soluciones, 3 diluciones, son 14 tomas que se dan una cada 15 minutos. En total se completa el esquema en unas casi 4 horas, donde el paciente debe estar en un servicio que básicamente, como dice la guía, debe contar con un equipo básico para reanimación, pues cardiocerebropulmonar. O sea que no le están diciendo que debe hacerlo con un intensivista o en una unidad de cuidados intensivos, no, simplemente debe tener un equipo básico, y es muy importante que tenga pues la del epinefrina en caso de que requiera una reanimación. Sin embargo, es muy importante también saber que las reacciones durante la desensibilización son muy raras, o sea que este esquema es un esquema seguro, que simplemente hay que tener ese equipo, pero que la mayoría de pacientes van a salir bien después de ese esquema. Una recomendación en contra es que no se debe utilizar macrólidos, ¿cierto?, tipo eritromicina, acitromicina, dado que no atraviesan la barrera placentaria, y los niños tienen más, pues hay más fases al tratamiento, y no se logra pues prevenir la sífilis congénita, aparecen niños con sífilis congénita. Entonces las que sean alérgicas, ya dijimos que se deben desensibilizar, no se recomiendan otros tratamientos. Bueno, ¿cómo continuar la tamización en gestantes en pacientes en que esa prueba treponémica rápida inicial en el primer control prenatal fue negativa? Cada trimestre deberá repetirse la misma prueba, o sea, cada trimestre debemos hacer prueba treponémica rápida, que al momento del parto se debe volver a hacer, o en los casos de aborto debe hacerse, y en la primera consulta luego de que una paciente haya tenido parto en casa.
Bueno, y cuando tenemos una paciente que le dimos tratamiento para sífilis gestacional, el seguimiento pues obviamente ya no nos sirve la prueba rápida porque es una prueba cualitativa, y pues permanece, ya dijimos, positiva de por vida. Lo que hacemos es una prueba no treponémica cuantitativa cada trimestre y otra al momento del parto o posaborto, o en caso de parto domiciliario pues en la primera consulta posparto. Bueno, la guía también menciona recomendaciones para los contactos. Se habla de que la mujer que tenga sífilis gestacional y sus contactos se les debería ofrecer una consulta de asesoría y valoración, como lo propone pues la guía de ITS, que también fue publicada por el Ministerio, pero en 2013. Y se debe tener en cuenta la resolución 769. Esta resolución es una resolución que actualiza la guía de planificación familiar, y que con referencia a los condones se habla de que pacientes que tengan una ITS, pues VIH o alguna ITS diagnosticada, se les debe pues hacer fórmula para que les suministren condones. Son 10 mensuales y la fórmula debe ir por al menos 3 meses, o sea 30 condones para un trimestre. Bueno, y en cuanto a la notificación, la guía habla de que los contactos deberán ser notificados y captados por la IPS o la institución entonces que atendió la gestante. Lo inicial es que sea la gestante que pues a través de una tarjeta de notificación, una fichita, un papel donde se escriba, o sea, ella se lo entregue al paciente y motive la asistencia. En esa tarjeta no va a decir obviamente nada acerca del diagnóstico, es simplemente como para que pida la cita. En caso de que el paciente no asista, la institución deberá hacer búsqueda activa de los contactos. Sin embargo, es muy importante, y la guía propone que esto sea dialogado con la gestante, porque sabemos que en muchos casos puede haber violencia intrafamiliar debido pues a un diagnóstico como es una ITS. Entonces mirar cómo puede ser la mejor manera. Sabemos que en la guía de ITS se propone también el manejo expedito para algunas ITS. Esto es que la paciente pues que con la paciente se envía el tratamiento para el contacto. Entonces esta sería otra opción, hacer la fórmula de la penicilina para el contacto, y obviamente sabemos que siempre que se va a aplicar penicilina, pues hay que hacer un interrogatorio acerca del antecedente de alergias. Pero sería otra opción hacer manejo expedito, aunque la guía, pues esta es la recomendación que trae para el manejo de contactos. Otra recomendación importante es acerca de que no se deben realizar pruebas diagnósticas para sífilis en los contactos. ¿Esto qué es? No ordenar BRL al compañero. Sabemos que en muchos casos el BRL puede ser no reactivo, entre otras cosas no solo porque él no sea el compañero o la persona que le pegó la sífilis o le transmitió la sífilis a ella, sino también porque puede estar bajo el efecto prozona, porque puede haber adquirido la enfermedad y pues haberla transmitido a su gestante, a su compañera, pero él ya haber recibido tratamiento y estar curado, pues, o no tener la prueba reactiva. O estar en un estadio pues de incubación en el cual todavía pueden no presentar los anticuerpos. Entonces no es conveniente realizarla, y la guía propone no realizar pruebas en los compañeros, a no ser que ya él consulte y solicite la prueba. Bueno, se propone para el compañero de la gestante, para todos los compañeros, dar 3 dosis de benzatínica, ¿cierto? Digamos que uno pudiera tratar al compañero de acuerdo al estadio de la enfermedad, pues si la pudiera diagnosticar, pero para efectos prácticos, por las dificultades que hay, ellos deberían recibir un tratamiento como si fueran asintomáticos con las 3 dosis. Si son alérgicos, como es un adulto masculino, no está en embarazo, se puede dar la tetraciclina sin problemas, 100 miligramos cada 12 horas por 14 días. Bueno, para
la reinfección, la guía propone entonces dar un tratamiento de 3 dosis. Esto puede generar pues como algo de discusión, en el sentido de que una reinfección se trata pues como de una nueva infección y por tanto en teoría una dosis pudiera ser suficiente, pero por la dificultad a veces pues de diferenciar si realmente es una reinfección o el paciente no recibió un tratamiento adecuado, qué fue lo que pasó, pues la guía propone dar 3 dosis. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de sífilis congénita. Los dejo con mi compañero, la doctora Wither Elena Vallejo, pediatra. Buenas tardes para todos. Vamos entonces a hablar de la sífilis congénita. Recordemos entonces que para ella no hay muchos cambios de acuerdo a la guía, pero sí hay uno que es muy importante para que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces, esta diapositiva es como para mostrarles todo el compromiso que puede tener un niño cuando tiene sífilis congénita. Un poco hablamos más tardecito y ampliamos algo, pero es bueno que miren esta diapositiva, que es buena para que le quede a uno pues como en la mente todo el compromiso. Entonces, vamos a empezar con la definición de caso de sífilis congénita, que para ello tenemos 4 posibilidades, 4 casos para uno poder definir si es o no. Entonces, el primero es fruto de la gestación, mortinato o nacido vivo. O de esta guía salen los abortos. No vamos a tener los abortos como casos de sífilis congénita, pero sí lo vamos a tomar como caso de sífilis gestacional. Entonces, hijos de madre con sífilis gestacional sin tratamiento o con tratamiento inadecuado para prevenir la sífilis congénita, sin importar el resultado de la prueba no treponémica BRL o RPR del neonato. Recordemos que aunque sea negativa, una madre que no haya sido tratada adecuadamente, la tenemos que tomar como caso. Se considera tratamiento adecuado para prevenir la sífilis congénita haber recibido al menos una dosis de penicilina benzatínica, 2.400.000 unidades intramuscular, aplicada, ojo, 30 días antes del momento del parto. Entonces, este es un cambio muy importante por la cual nosotros tenemos la esperanza de tratar de disminuir las tasas por las cuales nosotros poder llegar pues a lo que nos indica el Ministerio y lo que nos indica el Instituto Nacional de Salud y todos los entes territoriales. Entonces, tenemos que tener en cuenta entonces que si le aplicamos la última dosis 4 semanas previas al parto, ya no tendremos un caso de sífilis congénita. Anteriormente, nosotros teníamos en cuenta que la madre tenía que tener las 3 dosis en las últimas 4 semanas. Nos fijábamos más en la última dosis aplicada. Ahorita vamos a mirar más la primera dosis aplicada. También es caso de sífilis congénita tuvo fruto de la gestación con prueba no treponémica, BRL o RPR, con títulos 4 veces mayores que los títulos de la madre al momento del parto, lo que equivale a 2 diluciones por encima del título materno. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya que al niño le hacemos la serología o la prueba no treponémica solo para comparar con los títulos de la madre. Ya les dije anteriormente que aunque sea negativo sigue siendo caso, pero nosotros vamos a tomar la prueba no treponémica solo para comparar con los de la mamá. También es caso de sífilis todo recién nacido, hijo de gestante con diagnóstico de sífilis en el embarazo actual, con una o varias manifestaciones sugestivas de sífilis congénita al examen físico o con examen paraclínico sugestivo. De esto hablamos un poquito más tarde, cómo son los exámenes y qué tenemos que tener en cuenta para esto. También es caso todo fruto de la gestación con demostración del treponema pálido por campo oscuro, inmunofluorescencia u otra coloración o procedimiento específico de las lesiones, secreciones, placenta, cordón umbilical o material de autopsia. Entonces, esto es para recordarles que tengamos estas oportunidades y aprovecharlas para mandarlas a patología, a ver si de pronto hacemos más diagnósticos de sífilis congénita. La mayoría de las lesiones, es decir, la secreción mucopurulenta de la nariz, son muy buenas y muy llenas de treponemas, por lo tanto las podemos diagnosticar fácilmente. Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones sugestivas de sífilis? Como les decía en la primera diapositiva, encontramos niños con bajo peso, prematurez, pénfigo palmoplantar,
el rash, la hepatosplenomegalia, las ragades o rinorrea mucosanguinolenta, o también el hidrus fetalis, que es la mayor causa pues de muerte. Aquí en esta gráfica estamos viendo un niño supremamente comprometido con hidrus fetalis. ¿Qué vamos a encontrar en el cuadro hemático? Por eso es importante que lo tengamos en cuenta y siempre hay que mandarlo. Entonces vamos a encontrar anemia, que son aquellos niños que tienen mayores de 28 días, menores de 28 días, un hematocrito de 35 y mayores de 30, un hematocrito se puede aceptar hasta 30 por la misma anemia fisiológica. Podemos encontrar también una reacción leucemoide mayor de 35.000 leucocitos y también se pueden dar leucopenias severas. Entonces, para que tengamos en cuenta los máximos y los mínimos. Las plaquetas pueden disminuir hasta 150.000. De aquí tenemos que tener en cuenta que ya tenemos una trombocitopenia y que puede ser causada por sífilis. Las manifestaciones en el hueso hay que tenerlas, por eso todo niño hay que mandarle la radiografía de huesos largos, todo niño que cumpla el criterio de caso de sífilis, donde vamos a encontrar una periostitis, bandas metafisiarias o una osteocondritis. Entonces siempre la debemos mandar para poder diagnosticar el compromiso óseo. En el líquido cefalorraquídeo vamos a encontrar que puede tener compromiso de una de las tres: el BRL positivo, aumento de las proteínas o un conteo de células. En cuanto al BRL, reactivo a cualquier dilución. Las proteínas 150 en el recién nacido de término y mayor de 170 en el recién nacido pretérmino. El conteo de las células son mayor de 25 por milímetro cúbico a expensas de linfocitos. Aquí muchas veces se manejan meningitis asépticas y no tenemos en cuenta que de pronto sí sea causada por sífilis, entonces para qué lo... En cuanto a las pruebas hepáticas, recordemos, estos son los criterios que aparecen en la guía. Entonces toda cifra tanto de las aminotransferasas o también las mayores de 40 tenemos que tener en cuenta que es un niño que puede tener compromiso hepático. Entonces estas son las que aparecen en la guía y quiero que ustedes pues las revisen y estén muy pendientes de ellas. En cuanto a la bilirrubina, siempre la bilirrubina directa o conjugada mayor del 20% del total. Esto es nuevo, en la guía nuestra no la teníamos, pero en la actual ya aparece el uroanálisis, en la cual podemos encontrar una proteinuria, una hematuria o una cilindruria. Ojo con la proteinuria, porque aquí podemos pensar en el síndrome nefrótico del recién nacido causado por sífilis. Los exámenes, entonces, aquí vienen ya las recomendaciones de las cuales veníamos ya en su secuencia. Con sífilis gestacional. Para sífilis congénita encontramos la recomendación 16, que dice que en todo recién nacido, fruto de la gestación de una mujer con antecedentes de sífilis gestacional, en el embarazo actual o con signos clínicos compatibles con sífilis congénita, se recomienda realizar exámenes clínicos y paraclínicos de acuerdo con la definición de caso de sífilis. Esto fue los que ya mencionamos previamente, ¿cierto? El hemograma, con recuento de plaquetas, todo lo que dijimos, la radiografía de los huesos largos, para que lo tengamos pues muy en cuenta. Esto es como para ratificar lo anterior. Las pruebas para sífilis en el recién nacido, las no treponémicas, simplemente es para comparar con los títulos maternos y para el seguimiento después, ¿cierto? Y el resultado no reactivo en el hijo de una gestante inadecuadamente tratada o no tratada no descarta la enfermedad en el recién nacido. Las pruebas treponémicas no sirven y no se deben utilizar porque simplemente nos están mostrando anticuerpos pasados de la madre. El tratamiento para la sífilis congénita, en esto no hubo ningún cambio, seguimos con el 50.000 unidades por kilo y por dosis intramuscular cada 12 horas por 7 días, y luego a partir del 7º día ya lo partimos cada 8 horas durante 10 días. Estas son los mismos, lo que trae la guía, que son penicilina cristalina, 100.000 unidades por kilo dividida en las 2 dosis, que es lo que les dije anteriormente.
Aquí volvemos a ratificar penicilina cristalina 50.000 unidades por kilo por dosis, la primera semana dividida cada 12 horas y la segunda semana es cada 8 horas. Luego del mes de vida ya la seguimos dando cada 6 horas. El niño, ese tratamiento debe ser hospitalario por 10 días, igualmente por los mismos 10 días para la neurosífilis. Esta sería la recomendación 17. El tratamiento de los recién nacidos expuestos. Esto es para que tengamos en cuenta lo que anteriormente llamamos como escenario 3, que igual sigue vigente, pero ya le decimos bajo esta guía tratamiento de los niños que han sido expuestos durante el embarazo. Entonces, todo recién nacido que no cumpla con los criterios de caso de sífilis congénita y cuya madre haya sido tratada adecuadamente, se sugiere aplicar una sola dosis de penicilina benzatínica, 50.000 unidades por kilo intramuscular, como profilaxis para infección por sífilis. Aquí está la recomendación 18, que tiene una recomendación fuerte a favor y la calidad de la evidencia es muy baja. El seguimiento lo hacemos entonces clínico y serológico con BRL o RPR, y lo hacemos cada 3 meses hasta el año. Y aquí tenemos que verificar el descenso de los títulos en 2 diluciones, o sea 4 veces con los cuales partimos, o que también se puede negativizar, o que los títulos sean persistentemente bajos. Los títulos persistentemente bajos, que los cuales quedaría ya como una cicatriz, pero usualmente en el niño los títulos bajan muy rápidamente y tienden a negativizarse. En la neurosífilis hacemos, pues, cuando encontramos un niño con compromiso del sistema nervioso central, tenemos que hacer seguimiento con una nueva punción a los 6 meses. Aquí verificamos si el niño tiene mejoría en el líquido cefalorraquídeo, porque si no la tiene tenemos que volver a hospitalizarlo y tenemos que iniciar nuevamente el tratamiento. Esto es la clasificación por escenarios de los hijos de madres con serología reactiva al parto según los CDC, todavía esto sigue vigente. Hablamos entonces de escenario 1, escenario 2 para aquellos niños que cumplan la definición de caso de sífilis. Entonces el 1 sería sífilis congénita sintomático o con paraclínicos alterados, el 2 es la sífilis congénita por tratamiento materno inadecuado, el 3 es el caso de sífilis que fue evitado, ¿cierto?, que en el cual se le dio un tratamiento adecuado a la mamá, y el escenario 4 es lo que decimos, la cicatriz serológica, aquella mamá que tuvo sífilis en el pasado y que en la actual gestación ingresa con títulos bajos y estables y que nosotros lo consideramos entonces como una cicatriz. Esto es para recordarles que todavía sigue vigente los escenarios de acuerdo a los CDC de Atlanta. Entonces aquí vamos a hablar ya de lo que es el flujograma para que ustedes lo tengan en cuenta tanto para sífilis gestacional como para sífilis congénita. Entonces, de acuerdo a la nueva guía vamos a tener en cuenta lo que ya la compañera les estuvo explicando en gestacional. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay que realizar una historia clínica completa con énfasis en los antecedentes de ITS y con énfasis, ojo, aquí tenemos que interrogar muy bien acerca de lo que es la alergia a la penicilina y tenerlo una historia bien completa. Le hacemos la prueba rápida para sífilis en el lugar de la atención y de acuerdo a esto vamos a mirar si es positiva o es negativa. Entonces, si es positiva, ¿qué tenemos que hacer? Las pacientes tienen historia entonces de alergia a la penicilina, ojo con esto para poder nosotros definir en este momento si lo vamos a hacer, si le vamos a aplicar el tratamiento o no le vamos a aplicar en el mismo sitio donde se hizo la prueba rápida. Ya dijimos que no se tiene que hacer sensibilización, no se tiene que hacer prueba de desensibilización de alergia a la penicilina. Entonces vamos a tener en cuenta entonces que si nos dice la paciente que sí, si tenemos que es positiva, la realizamos la desensibilización con penicilina B potásica vía oral, como ya les comentó la compañera. Si no tiene la historia, se trata a la paciente con penicilina benzatínica 2.400.000 aplicada en el mismo momento de conocer el resultado de la prueba rápida. Esto es muy importante, ¿cierto? Que se haga ahí mismo, lógicamente, después de haber preguntado bien juicioso si es alérgica o no.
Entonces solicitamos luego la prueba no treponémica para hacer el seguimiento, que es el BRL o el RPR, y debe ser reportado en diluciones para nosotros poder comparar, ¿cierto? Por este lado, entonces, ya dijimos que se hace desensibilización en el caso que tengamos un interrogatorio positivo. En el caso que la prueba rápida sea negativa, seguimos los controles prenatales con una prueba rápida para sífilis en el lugar de la atención cada trimestre y en el momento del trabajo de parto o posaborto, así como en la primera consulta en el caso de que estemos en un parto domiciliario. Bueno, entonces aquí vamos a hablar de si la prueba no treponémica, ¿qué tenemos que hacer? Sellamos el flujograma. Entonces tenemos, si la prueba es positiva, se continúa el tratamiento con penicilina benzatínica 2.400.000 intramuscular de acuerdo al estadio pues que tengamos la sífilis gestacional. Si es negativa, sigue con controles prenatales, realizamos la prueba no treponémica BRL o RPR cada trimestre en el trabajo de parto que se manda en el posaborto o en la primera consulta en caso de parto domiciliario. Aquí sufrimos una modificación, ¿cierto? Porque en la guía esto aparece diferente. Entonces, para que tengamos en cuenta que nosotros hicimos el cambio, pero el flujograma en este punto, lo que tiene la guía sí aparece bien, pero el flujograma aquí aparece cambiado. Entonces por eso nosotros tratamos de hacer énfasis en que tengamos en cuenta que esto fue cambiado. En el caso que sí, entonces ya habíamos dicho, si la prueba es positiva, continuamos el tratamiento con la penicilina benzatínica. Ahora vamos a seguir en el flujograma de la sífilis congénita. Entonces, ya dijimos que es fruto de la gestación de una mujer con antecedente de sífilis gestacional en el embarazo actual. Entonces, el recién nacido cumple con la definición de caso de sífilis congénita. Entonces aquí pues tenemos que tener en cuenta lo que ya les mencionamos. Si no cumple, aplicamos una sola dosis de penicilina benzatínica, 50.000 unidades por kilo intramuscular, como profilaxis para la infección por sífilis. En el caso que sí cumpla el criterio, administramos penicilina G cristalina, 100.000 unidades por kilo dividida en 2 dosis, o 50.000 unidades por kilo, como les dije, los primeros 7 días cada 12 horas y los últimos 3 días cada 8 horas. Este es el Civigila, que aparece una sola ficha para los dos casos, tanto para gestacional como congénita. Esta es la ficha nueva, yo creo que ustedes ya todos la conocen, la tenemos que llenar muy juiciosamente y para poder definir entonces cuáles fueron los casos, sí, cuáles fueron los casos. Entonces aquí tenemos la sífilis gestacional y más abajo tenemos la sífilis congénita. De esto yo creo que ustedes conocen más que nosotros, pues el llenado de esta ficha. Es importante que tengamos en cuenta que aquí aparece ya pues la prueba rápida. Perdón. Aquí aparece la prueba rápida, por la cual vamos a cambiar el flujograma, como ya lo mencionamos. Vamos a empezar con prueba rápida y tenerlo en cuenta para poderlo colocar si es positivo o es negativo. Yo no creo que aquí haya más como que adicionar. Esperamos que ustedes nos hagan todas las preguntas en este momento. Sí, ya eso quedó claro, que el aborto sale como caso de sífilis congénita, pero continúa siendo caso de sífilis gestacional. Entonces tengamos en cuenta pues que el aborto ya no lo vamos a seguir informando al Civigila como caso de sífilis congénita. Esperamos las preguntas de ustedes. Estamos aquí los 3 compañeros del grupo de sífilis, los 2 ginecólogos y la pediatra, para dar respuesta a todas sus inquietudes. Es bueno que tengan en cuenta la línea telefónica de la asesoría en sífilis. Se las volvemos aquí a colocar para el que no la tenga, la anote, y estamos dispuestos pues a responder todas las dudas que ustedes tengan cuando tengan un caso de sífilis en un momento determinado.
Ya a partir de este momento vamos a abrir el espacio para el chat, todas las preguntas que ustedes tengan. Voy a pasar ya el micrófono para que, de acuerdo al que corresponda, aquí tenemos: hijo de madre con sífilis tratada de manera adecuada durante la gestación y 4 semanas antes del parto. ¿Qué paraclínico se le solicita a este menor cuando nacen, aparte de la hemoclasificación BRL y el TSH? Esta es una madre que fue tratada adecuadamente. Si es un escenario 3 o simplemente un niño que nace sano, pues no tenemos que mandarle más ningún otro examen, porque se considera que no es un caso de sífilis congénita, por lo tanto no tenemos que mandar más exámenes. Esta es, no veo cómo se llama la que me está haciendo esta pregunta. Lisset uno dice ahí. Entonces Lisset, no hay que mandarle ningún otro examen, se considera que no es caso de sífilis congénita, simplemente lo que le mandamos inicialmente al nacer, como tú misma estás diciendo. Muy bien, estamos esperando entonces más preguntas de parte de ustedes. Aquí estamos dispuestos a atenderlos y a contestarles. Aquí dice: quisiera que se amplíe un poco si ya hay un plan de implementación de la nueva GAI para todo el departamento, disponibilidad de pruebas rápidas, capacitación, atención en centros de salud, etcétera. Bueno, ya la nueva guía definitivamente la tenemos que empezar a aplicar a partir del 1 de enero del año del 2015. Esto ya definitivamente el Ministerio de Protección Social y el Instituto Nacional de Salud ya lo tienen socializado, ya es oficial, tenemos que dar cumplimiento a esta guía. Y en cuanto a las pruebas rápidas, todavía en esto sí no podemos todavía empezar a capacitar. Estamos pendientes de que el laboratorio departamental y la parte oficial nos diga cuándo podemos nosotros empezar pues como a recibir inclusive nosotros mismos la capacitación de la prueba rápida, para definir quién va a hacer la capacitación en esto. Por el momento, miren el videíto que está pregrabado para que ustedes vayan pues como empezando a mirar qué es lo que es la prueba rápida, cómo la debemos de hacer, qué tenemos que tener en cuenta, sí, y cómo la debemos de analizar. Existe una resolución acerca del uso de las pruebas rápidas del Ministerio. En algunos aspectos ya está desactualizada, es la 2338. Sin embargo, pues queda claro que debe ser personal entrenado, y la capacitación para realizar pruebas rápidas es de aproximadamente 2 días. Es una capacitación que el Ministerio de Salud delegó en el personal de los laboratorios de salud pública. El Laboratorio de Salud Pública de Antioquia no cuenta con suficiente personal para pues hacer como la capacitación masiva de todas las personas de todos los municipios del departamento, y obviamente esto va a tener que ser de manera gradual. Solamente pueden hacer la prueba quienes estén capacitados. La capacitación no solamente es hacer pruebas, sino que deben hacer un taller de lectura de pruebas, y también deben hacer un taller de cómo hacer toda la asesoría pre-prueba, porque también pues la capacitación va dirigida a pruebas rápidas de VIH y sífilis. Entonces es un taller, como les decía, de 2 días, y la infraestructura del laboratorio departamental pues digamos que tiene la limitante que ellos no pueden recibir grupos muy grandes, sino grupos pequeños, por lo cual digamos que va a estar demorado. Esas inquietudes ya se elevaron hacia el Ministerio de la Protección Social. Estamos esperando pues que den respuestas para digamos saber los pasos a seguir, dado que
como les mencionaba, pues la universidad en ese momento pues no hay como avales a través del ministerio que sean las universidades también las que puedan capacitar en esto. Entonces, si bien las definiciones de casos deben ser implementadas desde ya, o sea que pues notificar los casos con ambas pruebas, tanto treponémica como no treponémica, digamos que se pueda lograr una implementación de la prueba rápida en el 100% de las instituciones, pues eso se puede tomar un tiempo. Entonces, por lo pronto sabemos o debemos conocer que todas las instituciones deben implementar la prueba rápida. Estas guías tienen una vigencia de 3 años. Digamos que si no lo hacemos, pues digamos que la guía va a tener que ser actualizada cada 3 años y esa implementación debería estar idealmente hecha en este mismo año. Entonces las instituciones o las IPS deben conseguir la prueba y a la hora pues de ofrecérsela a la paciente, pues luego facturarla ya a la EPS o la EAPB que corresponda. Si las auxiliares de enfermería son capacitadas, pueden ser quienes realicen la prueba, es decir, la persona que realice el control prenatal, ya sea en un hospital de primer nivel, en un puesto de salud, en un centro de salud, mientras haya sido capacitada, efectivamente puede hacer la prueba, ¿cierto? Son personas que tienen que saber como el fundamento de la prueba, cómo hacer la lectura. Es muy importante el control de calidad, tanto de falsos, pues para evitar los falsos positivos y los falsos negativos de la prueba. Entonces debe haber una vigilancia en la calidad de la realización, y no es simplemente pues empezar a hacerlo, o cualquiera que simplemente vea cómo hacerlo, empezar a hacerlo, porque entonces podemos empezar a fallar, a dejar de detectar casos, o por el contrario detectar más de lo que es. Entonces sí es muy importante que sean bien capacitadas, pero sí puede ser realizada en cualquier sitio de atención. Nuevamente los invitamos a que miren la capacitación, pues la otra teleconferencia que está pregrabada, que es acerca de la prueba rápida. En el país existen varias pruebas rápidas. Se dispone fácilmente de pues 2 marcas, que es el Standard Diagnostics y el Determine, que se consideran que son de buena calidad. La OMS no recomienda pues como ninguna marca en especial, simplemente menciona pues los estudios en los cuales pues han evaluado diferentes pruebas con el rendimiento tanto en suero, en plasma, como en sangre total, y en los sitios donde haya laboratorio es el personal de laboratorio quien va a realizar la prueba. O sea que en sitios digamos alejados donde no pueda llegar un laboratorio, pues esta prueba es muy útil, pero esas personas que van a realizarla pues deben ser capacitadas. Pero en los sitios que haya laboratorio, pues idealmente las personas de microbiología son quienes van a hacer la prueba. Bueno, por aquí hay otra pregunta de Franklin de Chigorodó. Dice, en el seguimiento del recién nacido con neurosífilis, ¿es necesario realizar punción a los 6 meses, independiente del resultado de la serología no reactiva al trimestre y 6 meses de seguimiento, previo a tratamiento adecuado? Bueno, entonces si nosotros diagnosticamos neurosífilis en el niño, ¿cierto? Tenemos que hacer punción lumbar a los 6 meses y comparar el resultado de esa punción lumbar que hicimos con el nuevo. Es decir, ya aquí tendremos que tener en cuenta los datos diferentes para un niño que tiene mayor de 28 días. Si es un niño que tiene menor de 28 días, los estándares son los que ya dijimos: los leucocitos mayores de 25, las proteínas mayores de 50 en el detérmino, 170 en el pretérmino y una serología reactiva. Entonces la pregunta es, independiente del resultado de serología no reactiva al trimestre, es decir, ya tenemos un niño que estamos haciéndole seguimiento serológico cada 3 meses, pero este es a los 6 meses que hay que hacer el seguimiento con el líquido cefalorraquídeo, aún siendo no reactivo el BRL. Entonces siempre hay que tener el control. Si el niño ya es grandecito, recordemos que los parámetros cumplen, los del líquido cefalorraquídeo cumplen para los del adulto. ¿Qué quiere decir? Que son proteínas mayor de 40, mayores de 5 leucocitos y la serología cualquier positividad que tengamos.
Ok, Franklin, espero que te haya quedado claro. Estamos esperando más preguntitas. Estuvimos poquitos, pero fue sustancioso. También les cuento que colocamos en la página algunos videos para que ustedes los vayan mirando y los animo para que vamos contestando las preguntitas, todo el pretest, estamos listos para colaborarles, vamos a estar todos tres muy pendientes de ustedes en el foro, todas las dudas que tengan, la idea es que resolvamos todas las inquietudes y que nosotros pues seamos como de ayuda para todo el conocimiento de sífilis para ustedes. Ya les digo. Toda esta semana tenemos abierto el foro, como ya les mencioné, y estamos muy pendientes de todas las dificultades que ustedes tengan. La bibliografía, les recuerdo que la bibliografía esta noche la van a encontrar modificada porque se había colocado una previamente que estaba algo desactualizada y ya colocamos la nueva, con la guía nueva y con los protocolos del Instituto Nacional de Salud del 2015 y algunos artículos también muy recientes. Si no tenemos más preguntas, entonces nos despedimos de ustedes, el equipo de sífilis de aquí del Grupo Nacer. Les recordamos la línea de sífilis y muchas gracias por la atención que nos prestaron. Bueno, feliz tarde para todos. Recordemos que esto lo pudimos realizar por la Gobernación de Antioquia, la Secretaría de Salud Departamental. Hicimos posible pues esta teleconferencia para ustedes por la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Feliz tarde. Nos encontramos en el foro.